Buen día, queridas hermanas. Siempre con mucho gusto de poder estar en contacto nuevamente, porque unos minutos con Dios cambian la mente y el corazón. En este día tenemos la porción de Romanos capítulo 10, desde el versículo 8 hasta el 17, vamos a leer. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí es la lectura. Tenemos una enseñanza del apóstol Pablo acerca de la necesidad de la predicación. En sus preguntas 3 cómo que pregunta el apóstol, nos dice cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Y nos enseña, nos muestra un camino para poder predicar a otros, para poder compartir lo que nosotros una vez hemos recibido. Tenemos que ser tan agradecidas a Dios de haber conocido la verdad a través de la palabra de Dios, haber conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, haberle aceptado en nuestro corazón. Por eso el texto que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y es la palabra de fe. No nos olvidemos nunca que es a través de la fe que conocemos esta palabra, que conocemos el Evangelio, que llega a nuestra mente en primer lugar porque escuchamos con nuestra mente, pero luego tiene que descender al corazón. Confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos es creer realmente en la resurrección del Señor Jesucristo, y es la resurrección la que los primeros apóstoles se basaban todas sus predicaciones en la resurrección, porque lo que a nosotros nos anima saber es que nuestro Salvador vive y vive para siempre, y dice la Biblia que vive por lo cual puede salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo eternamente para interceder por ellos. El Señor Jesús está vivo y Él es el único que nos puede salvar. El apóstol Pedro en su predicación en el origen de la iglesia dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Creer en el Señor Jesucristo, confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, allí comenzó nuestra vida espiritual. ¿Cómo es?
naciendo de nuevo, ¿no es cierto? Naciendo de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace? Espiritualmente. Es una obra de Dios en nuestra vida cuando por la fe creemos en el Evangelio, creemos que Jesucristo vino del cielo, que vino para salvarnos. Con este mensaje podemos cumplir lo que el apóstol acá dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tenemos el deber de predicar, de compartir con otros el Evangelio. Por supuesto, como también dice el versículo 16, no todos obedecieron al Evangelio. Isaías mismo, en el libro de Isaías capítulo 53 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero bueno, nosotros tenemos el deber de predicarlos y el Señor conoce los corazones y nosotros podemos sembrar como el sembrador salió a sembrar, y el resultado está en las manos de Dios, porque la obra es del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y acá tenemos que nosotros predicando, también por supuesto podemos decir leyendo. Sí, la fe viene por leer la palabra de Dios, pero nosotros predicando con nuestra boca llevamos el Evangelio, y el que oye la palabra de Dios, y entonces nos dice el libro de Efesios capítulo 2 que la fe es un don de Dios, un don de Dios. Y por supuesto, sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos 11:6, ¿no? Y tenemos que esta palabra de fe que predicamos para llegar a las personas, para que se conviertan de los ídolos a Dios, para que crean el Evangelio, para que tengan esperanza, para que puedan creer en el Señor Jesucristo y ser inscriptos en el libro de la vida. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Hay un final para aquel que no quiere recibir en su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, para que ser inscrito en el libro de la vida, tenemos que contarles a otros para que crean en el Evangelio, para que crean en el Señor Jesucristo y para que sean salvos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nosotras continuamos creyendo todas estas maravillas, porque unos minutos con Dios cambian la mente y el corazón.